Nicolás Dujovne, el nuevo ministro de Hacienda. Escuchamos. Buenos días. Un año muy movido y muy intenso. Primero agradecerles por todo el acompañamiento este año. La verdad que fue un placer poder encontrarnos acá muchas veces para hablar de distintos temas, y hoy tenemos la alegría de poder presentar a Nicolás Dujovne, el nuevo ministro de Hacienda, y a Luis Caputo, nuevo ministro de Finanzas, a partir del lunes, que van a asumir en sus cargos. Queríamos poder abrir este espacio para que los puedan conocer, podamos conversar, contestar distintas preguntas sobre la marcha de la economía y sobre la marcha del país en general. Así que directamente, si les parece, sabiendo que hay muchas preguntas, vamos directo a eso. Gracias. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Néstor Dip, de C5N. La primera pregunta, que por ahí se hace mucha gente en la calle que no conoce al dedillo las cuestiones ministeriales o de política fina, es ¿para qué sirve tener dos ministros de Economía? Bien, el punto acá del equipo económico que comanda el presidente Macri, como corresponde y como hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, tiene que ver con un diseño de un equipo que pueda tener varios ministerios que se van ocupando de una parte de los desafíos en una economía que tiene enormes desafíos, algunos más generales, como pueden ser el caso de Hacienda y todo lo que tiene que ver con la política más macroeconómica, la cuestión de las finanzas, que tiene que ver con el financiamiento, y también con la cuestión de la regulación de todo el sistema financiero, la producción, y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema productivo, la agroindustria, el turismo, la energía, son todos las comunicaciones, son todos espacios donde hay mucho trabajo por hacer, y donde en esta lógica de equipo que venimos llevando adelante desde el 10 de diciembre con el presidente Macri a la cabeza, creemos que eso fortalece la capacidad de profundizar, agilizar y tomar más medidas que ayuden al objetivo central que tenemos en nuestra política económica, que es la reducción de la pobreza y el camino del crecimiento y el desarrollo de los argentinos. Es en ese contexto que las distintas organizaciones que hemos armado del gabinete han ido respondiendo a las distintas etapas. Buenos días, ministro Martín González de TN y Canal 13. Es una consulta para el ministro Dujovne. Quería saber si efectivamente, como se viene diciendo en los últimos días, su objetivo primario es la reducción del déficit, y si esto es así, ¿cuál es la estrategia y cuáles son las metas que espera alcanzar, al menos en el primer año? Bueno, mi objetivo es continuar con el programa económico del presidente Macri. Nosotros ya contamos con un presupuesto votado por una amplia mayoría del Parlamento para este año. Entonces yo parto con mi principal desafío, que es cumplir este presupuesto que representa a las preferencias de nuestro Congreso y de nuestra sociedad. Ahora, nosotros pensamos que producto del excelente resultado que estamos teniendo con el proceso de exteriorización de capitales lanzado por el gobierno, es probable que tengamos una mejora en los ingresos en el año 2017 superior a la que teníamos presupuestada, y en ese contexto yo creo que una de las principales cosas que a mí me gustaría lograr en este primer año es que si tenemos un exceso de recursos por sobre los presupuestados, dedicar esos recursos a disminuir en parte el déficit de 4,2% que teníamos pautado. Ustedes saben que en materia fiscal esta administración se ha propuesto 3 objetivos que en buena medida tienen un conflicto entre sí, porque nosotros queremos bajar el déficit, queremos aumentar el gasto en infraestructura, venimos con una infraestructura devastada después de 12 años de desinversión, y queremos reducir los impuestos distorsivos. En el año 2016, la Argentina redujo impuestos distorsivos por 1,7 puntos del PBI, algo inédito en muchísimos años,
y a su vez, por primera vez también en 20 años, logramos que el gasto en términos reales se mantenga constante. Es decir, crezca en términos nominales, pero al mismo ritmo que la inflación, no crezca en términos reales. Es decir, que los resultados fiscales del año 2016, en nuestra opinión, cumplieron con muchos de los objetivos que nosotros nos planteamos, porque además se produjo en el marco de una recuperación ya del gasto en infraestructura. En el año 2017 el programa sigue siendo el mismo, es ir administrando este conjunto de objetivos que tenemos, de mejorar la infraestructura, de bajar el déficit y de eliminar impuestos. Estamos eliminando impuestos porque estamos reduciendo la carga del impuesto a los ingresos que acaba de sancionar el Parlamento, pero además, como vamos a tener probablemente más recursos de los que teníamos presupuestados, bueno, yo como ministro de Hacienda, lo que pretendo, y es una decisión que hemos acordado todo el equipo de trabajo que funciona bajo la órbita del presidente Macri, es intentar mejorar la meta fiscal del año 2017 aprovechando esa situación. Ministro, hola, Federico Rivas, del diario El País de España. Aquí. Quería hacer una consulta. El presidente Macri insistió mucho en que el cambio de ministro es una continuidad de políticas, ¿no? Que no había diferencia de políticas con Prat Gay. Entonces, le quería preguntar qué podemos esperar de diferencias en su gestión con la que podría haber hecho el anterior ministro. Yo diría que lo que cambian son las circunstancias, esencialmente. Al presidente Macri le tocó asumir sin reservas internacionales, en default, con tipos de cambios múltiples, con cepos a la importación, cepos a la exportación. Gran parte del trabajo de este año fue empezar a normalizar la situación económica y mucha energía fue consumida adecuadamente en desmontar todo este esquema perverso bajo el cual funcionaba la economía argentina hasta ahora. Afortunadamente, producto de todo este trabajo que el equipo del presidente Macri ha llevado adelante en este año, podemos ahora enfocarnos con muchísima tranquilidad, y fíjense lo que ha sido esta transición, ¿no? Con el riesgo país bajando, con la sobretasa que pagan los bonos de la Argentina reduciéndose, con una total tranquilidad cambiaria. Lo que nosotros vamos a intentar hacer ahora es empezar a mirar muy finito cómo estamos gastando. Nosotros queremos que el gasto que produce el sector público nacional, porque nosotros estamos administrando recursos de terceros, de la sociedad, y eso para nosotros nos genera una gran responsabilidad. Queremos gastar bien, queremos que los recursos lleguen a los que menos tienen y a los que más sufrieron el impacto de las medidas que hubo que tomar durante este año, y entonces un análisis muy fino en términos de a dónde se asigna el gasto, mirando la eficiencia, la equidad, los impactos distributivos. Bueno, yo quiero avanzar en esa dirección, quiero hacer un gasto mucho más eficiente, quiero contribuir desde todo lo que podamos hacer en el Ministerio de Hacienda a bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar su producción exportable hacia el mundo en pocos años. Entonces queremos ir a mirar muy finitos cosas que en la primera etapa no se pudieron hacer porque había cosas urgentes para hacer que impedían enfocarse en estos aspectos. Buen día, disculpen, Guido Gazzoli, El Fatto Quotidiano, Roma. En primer lugar, felicito a todo el equipo del Dr. Prat Gay por los resultados verdaderamente increíbles que han conseguido, y también felicito, tenemos que recordarla, a la doctora Isela Costantini para también los resultados milagrosos que ha conseguido. Y bueno, le pediría si no lo pueden prestar por un añito a Italia, que tenemos un país en recesión desde hace muchos años, una compañía aérea que luego de una privatización y 15.000 despidos sigue perdiendo dinero. La pregunta es la siguiente. Yo desde que fue elegido el ingeniero Macri a presidente y a los primeros discursos económicos que escuché, siempre me daba vuelta con una sombrilla, un paraguas, porque esperaba una lluvia de inversiones extranjeras que pero me parece que nunca llegaron. ¿Me pueden explicar por qué? Gracias.
Primero, adelanto, hablaremos con Alfonso y con Isela si quieren para la gestión, pero creo que coincidimos, como dijimos con ambos casos, que el aporte que ellos han hecho ha sido muy positivo, muy valorado y se lo agradeceremos siempre como país y como gobierno. Creemos que en eso también es parte del cambio cultural que estamos proponiendo, ¿no? El cambio cultural del trabajo en equipo, de cuidado de las personas y de entender que todos por ahí podemos cumplir una etapa y pasar a otra función el día de mañana o no, pero siempre con el mismo espíritu de trabajo en equipo. Y creo que, adelantando y después los dejo a ellos, pero la cuestión de la lluvia de inversiones, nosotros justamente podemos decir que en el 2016 ha habido un proceso muy importante en muchos sectores, en el contexto de un año complejo, obviamente, como se mencionaba antes, pero que claramente la confianza que se ha generado en la Argentina, que se expresa en sus tasas, que se expresa en la cantidad de oferentes en las licitaciones públicas, que se expresa en sectores como las energías renovables u otros sectores que han, el mismo campo, que han hecho grandes procesos de inversión y desarrollo y otros que por ahí se irá viendo más consolidado este año, pero creemos que en ese sentido, de vuelta, el proceso va por el camino correcto, ¿no? Y vamos rumbo a un 2017 de crecimiento, pero por ahí. Yo quisiera agregar que esta es la primera vez, también en los últimos 20, 25 años, en los cuales con una economía, con un PIB que se está contrayendo, de los componentes de la inversión, el componente de maquinaria y equipo, básicamente la inversión se divide en construcción y en maquinaria y equipo. El componente maquinaria y equipo, aún con la economía este año, todavía con el PIB cayendo, va a mostrar un crecimiento interanual positivo, lo que nos está hablando de la confianza de los inversores en el cambio de ciclo, y eso nunca se había visto antes en la Argentina. Entonces, una vez que se revierta la caída en la construcción, vamos a tener a los dos componentes de la inversión creciendo y nosotros esperamos que la inversión el año que viene va a jugar un rol muy importante en el crecimiento del PBI de la Argentina. Buen día. Solo para agregar, creo que el proceso que hemos visto es el razonable en cualquier cambio de régimen. La primera reacción, la primera plata que reacciona más rápidamente siempre es la plata financiera, pero todo lo que es inversión directa son decisiones mucho más lentas, decisiones que no dependen de una sola persona que saca la plata de una cuenta y decide invertir en otro país o algo. Acá son decisiones lentas que van a un directorio, que se analizan muy cuidadosamente contra otras posibilidades de inversión en otros países y demás. O sea, es un proceso que naturalmente lleva más tiempo y es lógico que eso se materialice más a partir del año 2017. Buen día a los tres, soy Carlos Arvide de Infobae. Le quería preguntar al ministro Dujón, futuro ministro, ¿qué opinaba de dos temas particulares? En primer lugar, la inflación. En segundo lugar, el tipo de cambio. Y al licenciado Caputo le quería preguntar acerca de las próximas colocaciones de Argentina en el mercado financiero internacional. Bueno, con respecto a la inflación, yo diría que los logros obtenidos en la segunda mitad del año son muy importantes. Hemos logrado que la inflación, me estoy sumando, recién me sumo, pero el logro del equipo del presidente Macri en materia inflacionaria es importante. En el segundo semestre la inflación ha promediado 1,5% por mes. Ese es un ritmo anualizado de 19,6% en el año. Es decir, si bien la inflación va a ser más alta por el efecto del primer semestre, en el segundo semestre la inflación ya estuvo corriendo a un ritmo de 19,6% anualizado. Muy cerca ya de la meta del Banco Central para el año que viene, que es de 17%. Entonces, no hay que cantar victoria. Es un proceso largo, difícil, de desinflación, porque acá también el intento que está haciendo este gobierno es bajar la inflación sin barrer la basura debajo de la alfombra, porque se está haciendo, número uno, con tipo de cambio flotante, sin fijar el tipo de cambio. Eso es una novedad. La Argentina, siempre que había intentado bajar la inflación con anterioridad, lo había hecho con tipo de cambio fijo, y esas historias en general habían terminado mal. Número dos, lo hizo normalizando los precios de los servicios públicos. Entonces yo creo que hay un proceso desinflacionario muy grande. La inflación todavía no ha bajado mucho más rápido porque todavía hubo correcciones en los precios de los servicios públicos, pero en ese aspecto yo creo que
vamos muy bien. Con respecto al tipo de cambio, por supuesto, la Argentina hoy tiene tipo de cambio flotante, es materia del Banco Central. Ahora, lo que yo puedo decir, mirando los números, es que el tipo de cambio real de la Argentina, medido en términos multilaterales, es decir, comparando con lo que ha pasado entre el tipo de cambio de la Argentina contra los tipos de cambio de nuestros socios comerciales, nuestra inflación y las inflaciones de nuestros socios comerciales, es que tenemos un tipo de cambio que es por lo menos 15% más competitivo que el año anterior. Y si a eso le sumamos la eliminación de retenciones, que en promedio sobre la canasta exportadora pesa casi 9%, y además algunas mejoras en costos de logística, especialmente en puertos, la Argentina ha mejorado notablemente su competitividad este año. Claro, el punto de partida era muy malo, pero si uno mide lo que ha hecho este gobierno en términos de la competitividad para los exportadores, bueno, es un paso muy importante que hay que seguir consolidando. Y claro, no enfocarse solamente en el tipo de cambio, vamos a seguir avanzando para bajar los costos logísticos, portuarios. Ahí hay un inmenso trabajo de todo el equipo en rutas, en transporte aéreo, en transporte fluvial, el Plan Belgrano, lo que va a implicar eso para la producción agrícola en las áreas fuera de la zona núcleo. Se juega en la vida en que el Plan Belgrano funcione. Entonces hay un programa integral que nos va a hacer mirar cada vez menos el tipo de cambio, porque vamos a mejorar muchísimo todos los costos de logística y todo el costo país, que en la Argentina es todavía muy caro. Con respecto a la deuda, las necesidades de financiamiento para este año son de 22.000 millones de dólares. Esto no incluye lo que es el refinanciamiento, son adicionales otros 21.000 millones. Es importante recalcar, bueno, primero contestando la pregunta, la recomendación de los bancos es tal vez ir a los mercados en enero. Estamos analizando las alternativas. Ahora, es importante recalcar, porque se habla mucho respecto de la deuda y por ahí es un buen momento para aprovechar, para clarificar algo que es la sustentabilidad de la deuda. Mucho se habla de que el gradualismo Estamos escuchando en vivo lo que sucede desde Casa de Gobierno. Allí Luis Caputo, el nuevo ministro de Finanzas. También escuchábamos a Nicolás Dujovne, bueno, en el marco de la presentación, el nuevo ministro de Hacienda, hablando de las metas para el próximo año, 2017. Pero también estamos en vivo en Aeroparque. ¿Por qué? Porque acaba de llegar Brian, recordamos, el menor de edad, que es traído desde Chile, bueno, proveniente de Mendoza ahora, acusado de haber matado a Brian, el joven de 14 años en Flores, que fue asesinado cuando iba con su abuelo. Escuchamos. Acá hay